Buenas noches. Nuestro invitado de hoy es licenciado en Derecho por la UNED. También es doctorando por la UNED. Es exmiembro del Consejo Rector de la Facultad de Derecho por la UCA, miembro de la Comisión Municipal de Patrimonio de Algeciras, ponente en el primer Congreso Internacional celebrado en San Roque con motivo del tercer centenario de la pérdida de Gibraltar. Ponente en la 9ª Jornada de Historia del Campo de Gibraltar. Es asimismo autor de más de 60 trabajos sobre la historia del Campo de Gibraltar. Autor del proyecto pedagógico Aula Exterior, tomado como modelo en Gibraltar y Campo de Gibraltar. Distinguido por el Ministerio de Defensa, es asimismo colaborador de la cadena SER en Algeciras, como historiador de cabecera. Asimismo colabora en los periódicos El Faro Información y Europa Sur. Algunos de sus trabajos publicados se encuentran en los fondos documentales de los siguientes ministerios. En el Ministerio de Defensa por Historia del Navío Algeciras, en el Ministerio de Asuntos Exteriores por Partituras del Pasodoble de la Conferencia de Algeciras de 1906 y se encuentra también en los fondos del Ministerio de Economía y Hacienda una obra suya que se titula La primera administración de loterías en Algeciras en 1798. También es miembro del Instituto de Estudios Campo-Gibraltareños. En la actualidad es responsable del archivo histórico de protocolos notariales de Algeciras. Don Manuel Tapia Ledesma, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues sorprendido porque me da la impresión de que no soy yo. Pues, pero soy yo. Pues mire usted, cuando hago la presentación y coincide con el comentario que usted ha hecho a algunos invitados, pues parece ser que cuando uno escucha su propio currículum, eso suena un tanto extraño, sí, ¿no? Sí, suena extraño, sí. Pero vamos, que es suyo, ¿no? Sí, sí, no hay... perfectamente. No hay... En todo caso me he dejado cosas por poner, seguro. Sí, hay algunas cosas, sí. Muy bien, pues vamos a la primera entrevista de 2008. Deseando Muy bien. Que usted se adhiera a mí, pues felicidades a todo el mundo, supongo. Por supuesto. Y estamos pues haciendo esta entrevista también en el sitio, que es el Bar de Copas que está en Getares, que hay que ubicarse porque después mucha gente nos pregunta, ¿dónde hacéis la entrevista? Pues en el sitio, en Getares. Vamos a hacer el programa, que como usted sabe es una especie de test de personalidad, pero le voy a hacer unas preguntas relativas a su actividad. Muy bien. Muy interesante su actividad, por cierto, don Manuel. Mire usted es responsable del mantenimiento de los archivos históricos de protocolos notariales de Algeciras. Así es. Suena muy fuerte, así que no sabe lo que es. Don Manuel, ¿qué es eso? O dicho de otra manera, ¿en qué consiste su trabajo? Pues es un fondo documental magnífico, diría casi único en Andalucía, por su importancia. Y mi trabajo consiste en una labor como es la de, bueno, pues no solamente asesorar a las personas que quieren realizar su investigación, sino también su cuidado, su custodia, y también, bueno, pues colaborar con Notaría de Algeciras en toda aquella documentación que precise para su trabajo. Yo las preguntas que le voy a formular, si hay algo, porque tenemos que ser concretos, porque son muchas preguntas, pero si hay algo que realmente después se acuerde usted y que diga, oye, pues tenía yo que haber dicho esto, que no se me quede usted con las ganas, ¿eh? Muy bien. Hacemos un flashback y me lo enriquece. Estupendo. Otra pregunta es la siguiente, algo que me llama un poco o mucho la atención. Su tarjeta de visita pone licenciado en Derecho por la UNED, y yo le pregunto, ¿qué hace un licenciado en Derecho como archivero? Con lo amplio que es el campo del derecho. Hacer lo que le gusta. Magnífico. Y de algún modo ejercer mi actividad dentro del campo judicial o jurídica, porque requiere unos conocimientos para poder desenvolverse entre testamentos, legados y demás instrumentos que en definitiva pues también son parte del derecho. Hemos hablado de fondos documentales y yo le preguntaría a usted, pues, ¿qué tipo de fondos documentales custodia usted? Pues son negocios jurídicos de todo tipo que se han desarrollado en Algeciras durante los siglos XVIII, XIX y XX, que van desde los testamentos simples pues hasta compra-venta de viviendas, huertos, terrenos,
promesas de matrimonio, etcétera. O sea, todo aquello que la sociedad ha generado durante esos 3 siglos que he comentado, ¿no? Promesas de matrimonio. Eso, confieso que le tenía una pregunta un poco más adelante, porque yo personalmente sé algo del tema y es algo fascinante, pero me gustaría que usted aclarara, ya que hemos entrado en el tema, eso de promesas de matrimonio, ¿qué relación tiene un archivo, usted y las promesas de matrimonio, señor Tapia? Pues se lo explico. En el siglo XVIII, cuando ciertos conceptos como el honor estaban tan vigentes y eran tan importantes, cuando un señor se prometía a una señorita, pues lo hacía con tanto énfasis que iban al notario y hacían la inscripción. Normalmente era motivado porque el señor posteriormente se iba a la guerra y tal y cual, había un peligro de muerte inminente y de algún modo era asegurar de que cuando ese hombre volviese, en caso de que la guerra le respetase la vida, pues contrajese matrimonio con esa señorita. Y tenemos nosotros aquí nuestros archivos de Algeciras, Sí, señor, sí, señor. Custodiado por usted ese tipo de documentos. Efectivamente. Vamos a trasladar, entre otros curiosos. entre otros curiosos de los cuales hablaremos durante el transcurso del programa, que digo yo que qué arcaico, qué extraño, ¿no? Se ven esas situaciones en 2008, ¿no? En el siglo XXI, que se va a la guerra y notarialmente se compromete. La evolución de la vida, donde los valores quedan, bueno, pues según va evolucionando, como digo, la vida, las costumbres, va ordenando la serie de valores por los cuales nos vamos rigiendo, ¿no? ¿Cómo llega usted, señor Tapia, a desarrollar este trabajo? Y, por cierto, ¿qué matices de la historia le gustan a usted más? Por poner un ejemplo, ¿las grandes historias o las pequeñas historias o las grandes epopeyas? Pues, en primer lugar, yo llego a este trabajo gracias a mi abuela. Mi abuela, yo fui un niño muy afortunado, porque mi abuela era una señora que me arrullaba contándome historia de Algeciras, de la Algeciras que ella conoció, de la Algeciras en la que ella jugaba por la zona de la Banda del Río y que desgraciadamente ya no conocemos. Entonces yo sí tengo que elegir entre las grandes epopeyas y los pequeños hechos históricos. A mí me gusta la historia de Mesa de Camilla. Me gusta esa historia oculta de los pequeños grandes personajes que quedan, bueno, pues solapados ante las grandes batallas, las grandes epopeyas, ¿no? Tiene relación la siguiente pregunta con lo que me acaba usted de explicar ahora mismo, porque le preguntaría que hay, o si hay trabajos, su tipo de trabajo que conllevan carga personal o emocional dentro de su actividad. Pues sí, sí. Hay trabajos que conlleva esa carga emocional porque existe una implicación por parte de la ciudadanía, como fue, por ejemplo, el caso de un trabajo que publiqué denominado Un héroe en Algeciras, referente a un carpintero que tenía su carpintería en la calle Sevilla, que el hombre falleció sin que nadie supiese su gran historia, y que yo tuve la suerte de conocer gracias a su sobrina nieta, Angelita, que me llamó esta señora y me contó que tenía unos papeles viejos, que había hecho limpieza en casa, que tenía unos papeles viejos y yo tenía inconveniente en revisar. Mi sorpresa fue mayúscula. Es decir, son esas historias de ese señor que es vecino, que vive en la misma ciudad, que el hombre nunca habla de ello, pero que encierra en este caso una bellísima historia que se desarrolló en Cuba durante toda la guerra de Cuba. Es la historia de un algecireño que a finales del 19, con muy poca experiencia de la vida, se mete en un barco, se lleva a Cuba y el hombre, perdón por la expresión, se traga toda la guerra de Cuba. Pasa sus miserias, recibe sus medallas, vuelve a Algeciras, contrae matrimonio, abre su carpintería y jamás habla del tema. Qué bonito. No es Cascorro, Cascorro es otro personaje. Sí, Eloy Gonzalo García, el héroe de Cascorro, Sí. es un personaje que el pueblo de Madrid, mediante una suscripción, le levantó un monumento inaugurado por Alfonso XIII
en 1902 en el Rastro, y que la raíz de esa historia se encuentra en la playa del Rinconcillo. ¿En el Rinconcillo? En el Rinconcillo. En el año 98, Televisión Española realizó una serie de documentales denominados El 98. Porque era el centenario de 1898. Correcto. Y entonces, a la hora de tocar la historia de Eloy Gonzalo García, el héroe de Cascorro, el mal llamado Cascorro, Cascorro es un río que hay en Cuba, pues bien, tienen a bien de ponerse en contacto conmigo, yo participo en esa serie, y entonces pues el motivo por el que este gran héroe madrileño termina, como digo, en la guerra de Cuba, se encuentra en el Rinconcillo, ya que él estaba destinado como carabinero en la que hoy se llama calle José Santa Cana, y en el momento de contraer matrimonio marcha para Estepona para pedir la autorización oportuna al cuerpo de carabineros, y cuando vuelve con el permiso en la mano se encuentra a la futura esposa en manos de un teniente en la playa del Rinconcillo. Por favor. Allí hay un enfrentamiento. Eso es duro, ¿eh? Es duro, es duro. Allí hay un enfrentamiento entre estos dos señores, con resultado de sangre. Y Eloy Gonzalo es previo juicio en Valladolid, es encarcelado, y en ese momento el gobierno, bueno, pues presenta un decreto por el cual todo aquel militar que se encuentre en prisión y se acoja a él y vaya voluntariamente a Cuba, pues queda exento de toda pena, ¿no? Y entonces cuando el mal llamado héroe de Cascorro marcha a Cuba y realiza su epopeya. Bueno, pues ya ven ustedes las historias tan interesantes que tenemos el privilegio de escuchar esta noche gracias a los conocimientos de don Manuel Tapia. Por cierto, muy telegráficamente, diga usted qué fue lo que hizo Cascorro, porque claro, se ha hablado de él y la gente, un héroe. Es que es una cosa fuera de lo normal, que fue ¿cómo? Bueno, este señor, en un momento determinado que su patrulla se encontraba totalmente rodeada y sobre todo recibiendo un gran castigo de fuego desde una ruina, le propone al mando que le den una lata de gasolina con una antorcha y con la intención de prenderle fuego a la citada ruina, ¿no? Con la única salvedad de que le pongan una cuerda cogido a la cintura por si cae en el intento, pues puede ser arrastrado hacia las líneas españolas y, en fin, se pudiera recuperar el cadáver. Esa es la epopeya de... Esa es la historia, el fondo del personaje. Efectivamente. Bueno, pues retomaremos en algún momento de la entrevista estas historias tan interesantes, pero yo quiero también proyectar un poquito, dentro de lo posible, su personalidad a nuestra audiencia. Señor Tapia, usted es de Algeciras, ¿no? Pues sí, señor, soy algecireño por 4 generaciones. En el año 58, nací en el año 58, en el mes de diciembre. Bueno, ha cumplido usted años ahora, ¿no? Efectivamente, el pasado día 26 cumplí 49 años. Felicidades. Muy bien, muchas gracias. Hace 4 días, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué elogio, pasando ya a las preguntas de personalidad, qué elogio le gustaría a usted más que le dijera? ¿Que es usted una persona muy lógica o que es una persona muy sentimental? Lógica en sus planteamientos, coherente, muy sentimental, que conlleva emociones. ¿Le pongo una pregunta? O sea, yo doy la impresión de ser una persona lógica, pero también soy una persona con unos grandes sentimientos. Y entonces, si tengo que anteponer una cosa a la otra, prefiero los sentimientos a la lógica. ¿Cuál ha sido la mejor definición de algecireño? Que no resisto a preguntarle esto, bueno, usted como historiador también, ¿no? ¿Cuál ha sido la mejor definición de algecireño que ha oído usted? Pues de un modo singular, yo opino, mi opinión es que el algecireño es muy crítico con el propio algecireño y muy benevolente con el que viene de fuera. Y normalmente de forma injusta. Pero de una forma plural, la mejor definición la escuché muy cercano al lugar donde nos encontramos, aquí en la misma playa de Getares, cuando en un día de levante muy fuerte, un señor que aparentemente le costaba trabajo salir del mar,
era intentado recuperar por las asistencias sanitarias que intentaban entrar en el mar con el peligro de las olas y demás, y los bañistas que estaban tomando el sol y demás, pues todo el mundo agolpado, la masa agolpado, la orilla y tal y cual. Y un señor que aquí en Algeciras pues gozaba de fama de que no tener sus facultades mentales debidamente en su sitio, llamémoslo así, pues cercano a mí esbozó la siguiente frase: ¿qué le gusta a mi pueblo un teatro? A mí aquello me quedó, o sea, se me quedó grabado, ¿no? Me pareció genial, ¿no? Además, yo me tenía que coincidir también un poco con aquel señor, hasta cierto punto. Usted practica, tengo una curiosidad, porque usted practica yoga. Sí, señor. ¿Qué le proporciona usted el yoga, don Manuel? Pues me proporciona una tranquilidad, unos momentos de relax magníficos, en el que uno se encuentra consigo mismo y es muy bueno encontrarse en una esquina interior con uno mismo. Un famoso y enigmático filósofo chino del siglo IV a.C., llamado Sun Tzu, que tiene unos tratados sobre el arte de la guerra y tal, no sé si habrá usted oído hablar de él, pues escribió esto: conocer a los demás, pero sobre todo conocerte a ti mismo, te abrirá todas las puertas del éxito. Señor Tapia, ¿qué cree usted que es más difícil, conocer a los demás o conocerse bien a uno mismo? Uno mismo, por Dios. Uno mismo. Además, me parece una insolencia intentar conocer a los demás sin conocerse a uno mismo, ¿no? Es decir, conozcamos primero nuestra casa y después la del vecino, ¿no? La semana pasada, con el último invitado, saqué un tema, que es que en 1904 el Kaiser Guillermo II de Alemania grabó un disco que lo quería promocionar con los puntos, ante el pueblo, con los puntos de vista del ideal burgués alemán. Eran 7 puntos, yo le dije unos cuantos a su predecesor, pero hoy me gustaría su punto de vista sobre precisamente estos puntos que emitió este hombre. Mire usted, uno de ellos era estar satisfecho del día tal como viene. Y yo le pregunto a usted, ¿se conforma usted bien con lo que se presenta? En un principio sí, pero ¿Capacidad de adaptación? conforme va desarrollándose la mañana intento mejorarlo. Ajá, Y dejar mi sello. El otro punto que este hombre divulgó a su pueblo era disfrutar de la naturaleza y del hombre tal como son. Y yo le pregunto a usted, ¿es usted lo suficientemente fuerte, mentalmente hablando, como para aceptar a la gente y a las cosas como son? Porque eso es difícil, ¿eh? Digamos que cuando la circunstancia es adversa, tengo una cierta habilidad para poner el piloto automático y que no se note. Muy bien, la coletilla final me encanta. Otro punto era consolarse de 100 horas amargas con una sola hora hermosa. ¿Sabe usted automotivarse? Sí. Yo me considero una persona de trinchera. Es decir, yo me permito 5 minutos de llanto, pero no más de 5 minutos. A los 5 minutos, bayoneta de la trinchera. Perfecto. O como suelo yo decir, el cuchillo entre los dientes y a la jungla, ¿no? Por ejemplo. El último era dar lo mejor. Este es durísimo, este es complicadísimo, pero en fin, jugamos a esto también. Dar lo mejor de sí mismo o de uno mismo, aunque no se reciba agradecimiento. Y mi comentario es que para esto hay que ser muy generoso y tener casi un componente masoquista. ¿Cómo ve usted el punto este? Yo intento dar, aplicándolo a mi persona, yo intento dar cada día lo mejor de mí mismo, porque además lo necesito. Yo soy, uno de mis grandes defectos o virtud es la perfección. Yo soy muy perfeccionista. Entonces, yo cada día que hago algo, pues necesito dar lo mejor de mí mismo, ¿no? Soy mi peor censor, no necesito crítico, yo soy mi peor crítico. Es que la palabra sensor ya define perfectamente su línea de lo que me quiere transmitir. Bueno, pues mire usted, ya que hemos contado lo de Cascorro y a mí es que estos temas me resultan fascinantes, pienso que nuestra audiencia también. Creo que tiene usted desde su faceta de investigador una anécdota también referida a una ocasión en la que usted realizaba una determinada investigación sobre el Cristo de Medinaceli. ¿Cómo fue eso, Manuel? Pues sí, me puse en contacto con los archivos de la orden
que en su momento, o sea, la Orden Trinitaria, que en su momento rescató la imagen del Cristo de Medinaceli. Y el encargado de los archivos, un señor mayor de una determinada edad, sacerdote, nada más que expresarle mi inquietud por la figura del Cristo de Medinaceli, me respondió: hijo mío, Jesucristo no tenía apellidos. Es cierto. En ese momento, pues la verdad yo pensé, mal anda la cosa, ¿no? Mal hemos empezado, pero no, el hombre después, pues, en fin, estuvo muy amable, pero empezamos en esa circunstancia. Curioso, ¿eh? Yo hasta cierto punto también estoy de acuerdo con él. No, Pero vamos, totalmente, que nos totalmente. metemos en unos terrenos Claro. también que entonces no existiría nada más que una figura y otra figura, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues vamos a otra parte del programa que es que me dé usted una definición, defina usted. Yo le voy a proponer una serie de palabras, le voy a proporcionar 3 posibles definiciones y de las 3, que las 3 tienen relación con la palabra que quiero que me defina usted, pues Muy usted bien. escoge una de las 3. Paciencia, una rara cualidad, algo que existía en el pasado o el atributo de los santos. Paciencia, hoy en día una rara cualidad. Desgraciadamente, lo queremos todo pronto y rápido, y eso no está bien. Bueno, yo al escribir esta parte del programa, esto tiene seriedad, tiene profundidad, tiene sentido del humor y tiene ironía. Procuro ver los parámetros estos, pero vamos, que procuro cubrir todo el espectro de, o al menos lo más importante. Señor Tapia, reconocimiento ajeno. Una vana pretensión, algo que nos es indiferente o algo que necesitamos todos. Yo creo que todos tenemos nuestro corazoncito, pero también es verdad que ese reconocimiento hay que ganárselo. Por lo tanto, sería lo de algo que necesitamos todos, ¿no? Efectivamente. Bien, archivero, pues mire usted, su profesión, su actividad. ¿Un apasionado del orden, una Total. persona singular o un ratón de biblioteca? Más bien lo primero. Que es Un apasionado del orden. Pasión, una exaltación del carácter, un estímulo que hace avanzar o un fallo personal. Yo creo que la pasión hace avanzar, le devuelve a uno su condición de ser humano. Bien, pues estamos que ya cuando pasado mañana, mañana prácticamente la noche de los Reyes Magos, pues una de los Reyes Magos, a ver qué opina usted de esto, ¿no? Los Reyes Magos, ¿qué sería? ¿Una gran ilusión, un invento comercial o el símbolo latente del consumismo? Yo sigo creyendo en los Reyes Magos Una gran ilusión. y me niego a perder esa ilusión. Y la última, pues como es usted historiador, pues la historia, mezcla de hechos heroicos y deleznables, un referente de la humanidad o lo que nos hace sentirnos humanos. Yo creo que lo segundo. Lo de un referente de la humanidad. Efectivamente, es nuestro pasado con nuestras miserias y nuestras grandezas. Bien, vamos a una vieja cita que reza así, que también es dura, don Manuel. Para triunfar en la vida, el mejor camino es el subterfugio o la indefinición. Esta cita, que es muy dura, repito, me lleva a esta pregunta. ¿Cómo la encuentra usted esta cita? ¿Muy real, muy equivocada o es solo digna de tenerse en cuenta? Pues desgraciadamente hoy está muy de moda. A mí me gustaría que fuese de otra manera, pero desgraciadamente es así. Muy de moda. Subterfugio y un poquito camuflado, ¿no? Efectivamente. Mire usted, en el tablón de anuncios de una parroquia, la Asociación de Mujeres colgó este anuncio. Queridas señoras, no faltéis a la venta de beneficencia. Es una buena ocasión de deshaceros de las cosas inútiles que estorban en casa. Y una coletilla decía, no olvidéis traer a vuestros maridos. Bueno, mire usted, señor Tapia, las cosas no son tan mal dichas como tan mal interpretadas. ¿Por qué tenemos esa tendencia tan maliciosa a juzgar con espíritu tenebroso? Le voy a dar 3 posibles respuestas. Porque nos resulta más atractivo lo malo que lo bueno,
¿Porque vende más lo morboso que lo limpio y puro? ¿O porque desde que se equivocó el pobre Adán y tomó la manzana, esto va de mal en peor? No, yo creo que lo segundo, vende lo morboso. Desgraciadamente vivimos en una sociedad donde la profundidad, el trabajo bien hecho, pues como que no vende bien. Vende lo morboso y vivimos, como digo, en una sociedad un poco de plástico. Es durillo todo esto, ¿eh? No, está bien. Pero, está pero bien. vamos, que es así, ¿eh? Está bien. Bueno, pues me da tiempo de formularle 4 o 5 afirmaciones también para que usted, no sé si habrá visto este programa alguna vez, supongo que sí. Pues sí. Ya sabe usted que las contestaciones serían verdadero, falso o neutro. Neutro es el Soy un comodín. seguidor de su programa. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy bien. Bien, mire usted, encontrar a alguien que le comprenda a uno bien, es tan difícil como andar por un puente cimbreante. ¿Eso es verdadero, falso o neutro? Yo diría que neutro, o sea, siempre hay alguien que te puede entender, sobre todo si está en la misma circunstancia en la que tú te encuentras, a nivel personal, a nivel laboral, siempre existe. A las mujeres, persona. esta es más mundana, más corriente, a las mujeres no hay quien las entienda. Es una afirmación muy corriente. No, falso. Se las entiende, ¿no? Sí, no, aquí no es cuestión de mujer o hombre, aquí es cuestión de persona. Hay normas tan absurdas que me cuesta mucho acatarlas. Cierto. Contundente. Si hay que ser antipático para hacerse respetar, a mí me parece bien. Yo prefiero el respeto a la simpatía, o sea, prefiero que se me respete a una falsa simpatía. La opinión pública no es más que la opinión de unos cuantos que los demás aceptan. Desgraciadamente es así, y además se obtiene de una forma muy simple. Cuestión de que salga un señor en televisión vendiendo un determinado producto para que mañana se compre ese producto, habiendo otros mejores en el mercado que no son anunciados, ¿no? Bien, pues tenemos 2 más y ya pasamos al descanso. Mire usted, el fin, la clásica tópica, el fin justifica los medios. ¿Cómo lo ve usted eso de su perspectiva? Pues depende del fin y depende de los medios. Es decir, si para conseguir un buen coche tengo que coger el mío que tiene muchos años y entregárselo a la casa concesionaria, pues mira, si entramos ya en órdenes morales pero es que y éticos, ya sí, es la que opinión esta cambia. frase se utiliza en situaciones realmente incluso dramáticas a veces, Sí, ¿no? O sea, que sí. cosas así sencillas. Esto tiene... Cuando entramos ya en cuestiones de valores, Hay que analizar bien el fin y los medios, ¿no? Efectivamente, cuando entramos en cuestiones de valores ya el fin nunca justifica los medios. Y la última sería, lo que más se parece al respeto es el miedo. No, en absoluto. El respeto se puede conseguir dejando a un lado el miedo. El miedo inspira eso, simplemente miedo. Perfectamente, pues hemos llegado al final de la primera parte, vamos a tomarnos un café, Muy ellos bien. harán sus ajustes en los equipos, que estamos rodeados aquí de cámaras y de focos. Esto no se ve, pero usted y yo sabemos que hay mucha gente aquí. Esto funciona así. Y volvemos dentro de un momento, ¿vale? Fantástico. Pues hasta ahora, regresamos en un instante. Pues vamos a continuar con la segunda parte del programa. ¿Se encuentra usted cómodo, don Manuel? Pues la verdad que sí, muy amable. Pues vamos a hacer una pregunta relativa de nuevo a sus actividades, como pueda ser la siguiente. Su trabajo es muy singular y muy importante, pienso yo, porque usted se encarga de nuestra historia o de que nuestra historia como pueblo esté a buen recaudo y sea un patrimonio. ¿Encuentra usted que su trabajo es reconocido o cree que más bien pasa desapercibido, señor Tapia?
sinceramente. A nivel popular, pienso que no pasa desapercibido y me da muchas alegrías. Le puedo contar una pequeña anécdota de un señor que muy mayor y muy entrañable para mí, que un día me visitó portando bajo su brazo una carpeta azul de estas de comillas, que el hombre llevaba como un tesoro, y dentro de esa carpeta azul llevaba mis trabajos publicados, fotocopiados. O sea, eso es una anécdota preciosa, ¿no? La verdad es que sí. Mi trabajo a otras instancias, bueno, pues ahí está. Quien quiera comprobarlo, pues que venga, lo vea y saque sus conclusiones. Yo entiendo que trabajo para mi pueblo, el pueblo de Algeciras, que además es el que me paga. Y por lo que respecta a mi pueblo sí me siento muy Que curiosamente reconocido. se me viene a la mente una reflexión sobre su actividad, y es que al ser usted archivero y estar administrando los fondos y la historia de Algeciras, quizá pueda ser más reconocido su trabajo cuando usted ya haya desaparecido que en este momento, puesto que gracias a personas como usted la historia habrá estado conservada. Mi trabajo dentro de lo que es el archivo, yo no soy archivero. Como usted ha dicho muy bien al comienzo, sí. Yo soy licenciado en Derecho. Mi trabajo yo no lo voy a terminar, porque es imposible. El trabajo de un archivo nunca se finaliza. Pero sí tengo la obligación como profesional de dejar el campo totalmente con la menor cantidad de piedrecitas posible para el que venga detrás. Exactamente. ¿Qué etapa cubre cronológicamente el Archivo Histórico de Algeciras, señor Tapia? Pues desde 1515 hasta prácticamente las dos salas de las cuales soy responsable, hasta prácticamente la actualidad. La primera sala... Siglo XVI. Efectivamente. La primera sala va desde esa fecha hasta finales del XIX, 1899, y la segunda es todo el siglo XX. Bueno, aparte de que tenga usted toda esa información, lógicamente, hoy con los PCs y con los discos duros y los soportes electrónicos que hay, pero físicamente, digamos, en carpetas archivadoras, ¿cuántas carpetas tiene usted allí? Pero hablamos de carpetas así de un grosor así, ¿no? Un archivador... En la sala antigua, o sea, la sala con la fecha más antigua, la sala histórica, 1065 carpetas. 1065. O cajas. Y en la sala del siglo XX, 1725 volúmenes. O sea, 3000 y algo, ¿no? Sí. En conjunto. Qué barbaridad. ¿Usted se dedica solo a la historia de Algeciras? Y si eso es así, como creo que es, si tiene alguna connotación específica eso de los temas de Algeciras, señor Tapia. Pues sí, o sea, yo considero que un historiador es un niño muy curioso. No dejamos de ser niños curiosos, los historiadores, y entonces intentamos de recrear ese pasado nuestro que al comienzo hice mención a mi abuela. Pues uno no se conforma con saber que la calle, la barriada de la Bajadilla se llame barriada de Bajadilla porque sí, sino tiene que tener una explicación. O la calle Regino Martínez se llame así también porque sí, ¿no? También tiene que tener su explicación. Entonces intentamos buscar esas soluciones, cubrir o alimentar esa curiosidad. Desde el punto de vista patrimonial, ¿cómo es Algeciras, señor Tapia? Algeciras fue una mujer muy guapa que tuvo muy poca suerte con los estilistas. Algeciras... Traducción. Algeciras podía haber llegado a ser una gran Miss, pero se equivocó en el profesional que tenía que vestirla y en el profesional que tenía que pintarla. Y entonces pues tenemos hoy una ciudad que intenta pues sacar lo mejor que puede de esos rasgos de belleza que tuvo en el pasado. Pues antes de seguir con más preguntas sobre su actividad, vamos a entrar en la parte del programa que son autovaloraciones, en la cual yo le voy a pedir, porque no olvidemos que yo estoy tratando modestamente de transmitir un poco su personalidad.
Usted me contestaría, si es tan amable, con poco, mucho o razonable, a una serie de elementos que yo le voy a proponer aquí, de todo, sentido del humor, profundidad, ironía, etcétera. Vamos a ver, ¿le gusta la meditación? Poco, mucho o razonable. Mucho, ¿Se adapta a la soledad en el trabajo? mucho. Se lo digo porque y nuestra audiencia no lo sabe, pero usted y yo sabemos que usted se tira muchas horas solo en Pues sí, con sus archivos. yo siguiendo con su tono de ironía siempre digo que formo un maravilloso equipo de uno solo. Y nos llevamos todos muy bien. No discutimos. Tiene usted mucho sentido. Tiene sentido del humor, supongo, ¿no? Porque cuando es capaz de decir estas cosas... Los chinos decían que si no eres capaz de esbozar una sonrisa, nunca pongas una tienda. Entonces, es necesario para sobrevivir. Muy bien. Si no es muy personal, ¿creyente? Pues sí, señor. Convencido. Vale. ¿Tiene paciencia? Vamos, que yo no digo vale porque me parezca bien, sino porque voy a pasar a la siguiente. Muy bien. ¿Tiene paciencia para escuchar batallitas? Pues sí, 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 mucho. Se- Hay un documento encontrado en una iglesia de Baltimore en 1690 en el que dice los ignorantes y los pesados también tienen su historia. Está muy bien. Me encanta que me enriquezca el programa con tanta expresión y frases como conoce. Selecciona sus amistades. Digamos que soy bastante, pongo el listón muy alto para utilizar la palabra amigo. Perfecto. Aténgase usted dentro de lo posible al poco, mucho y razonable, razóneme alguna respuesta, porque si no me veo muy limitado en las que le quiero formular. ¿Paciente? Mucho. ¿Cree que en el futuro, será mejor? Mucho, soy Esta optimista. pregunta un historiador muy coherente. ¿Cree usted que sí, que vamos a mejor? Soy optimista, aunque el hombre es pasado, ¿eh? El futuro es algo que está por venir, lo que en derecho se llama un futurible, es decir, puede ser o no puede ser. El presente acaba de pasar, somos pasados. ¿Cree saber más del pasado que la mayoría de la gente? No, por Dios, no, Yo pensaba que sí. no, me queda mucho que aprender. ¿Contento con la época que le ha tocado vivir? ¿Qué remedio? Ahora tiene ¿Qué usted la remedio? oportunidad de quejarse, ¿eh? ¿Qué remedio? Pero ya me está contestando, diciendo que remedio... ¿Qué remedio? ¿Sabe cocinar? No, O rotundo. no, y me gustaría, sí, Y- me y a mí- y parece a mí. algo, me parece algo fantástico lo que se puede hacer con 4 ingredientes. ¿Le gusta la ópera? La música clásica no soy bien entendido, pero usted sabe muy bien que cuando trabajo me gusta escuchar la Radio Nacional de España, y me acompaña. Perfecto. ¿Cree haber acertado con su profesión? Sí, ¿Cree que el amor no es necesariamente lo más importante de la vida? ¿Eso lo cree poco, mucho? creo que Que es el amor lo más, no es. es lo más importante de la vida. Y respondiendo, matizando a la pregunta anterior sobre si estoy contento con mi profesión, Sí. sí, rotundamente. Estoy a punto de entrar en los 50, pero aún no tengo muy claro que quiero ser de mayor, ¿eh? O sea que Se queja, y estos días los estamos teniendo a propósito, se queja de los días lluviosos. no. ¿Le gusta? Sí. Había un sacerdote aquí en Algeciras, al cual yo le tenía y le tengo un gran cariño, ya un hombre desaparecido, que decía que cada vez que veía de llover decía, esto es oro líquido. Y luego, pues, para terminar, sería, antepone el pragmatismo a cualquier otra condición. No tiene por qué. O sea, no se puede ser tampoco, no se puede ir por la vida tan frío tampoco. Vamos a hablar de don Cristóbal Delgado, que yo sé que usted estaba muy unido a él y de alguna manera pues le rendimos también un homenaje porque es una figura que conservamos y lo conservaremos siempre en el recuerdo. Hace Mire poco usted, se ha cumplido un año de su fallecimiento. justamente, sí, por eso también tenía el tema de la pregunta esta. Usted le trató muy de cerca, como Sí, sabemos, por eso creo que podría usted confirmarnos que bajo su apariencia de seriedad, que era un hombre serio, pero tenía mucho sentido del humor. ¿Qué le pasó en cierta ocasión que recién salido del hospital se lo encontró usted por la calle? ¿Cómo fue eso, don Manuel? Pues don Cristóbal tenía un sentido del humor muy inglés y
Me lo encontré en la calle Convento y, lógicamente, le pregunté muy educadamente cómo se encuentra usted, don Cristóbal. A lo que él me respondió que, bueno, que el hombre sobrellevaba su última visita al hospital. Yo le insistí y le dije, pues yo le veo a usted muy bien. Y él me respondió, pues yo a usted muy mal de la vista. Dese usted media vuelta y sigamos charlando, acompáñeme en el paseo. Era una persona muy entrañable y una persona que recuerdo con mucho cariño. Bueno, por cierto, ya que hemos hablado de don Cristóbal, que era el cronista oficial de la ciudad, tengo curiosidad por saber cómo es que aún no se ha nombrado cronista oficial, si eso tiene unos tiempos, una espera, supongo que sí. Y por otro lado, ¿qué cualidades se necesitan para ser cronista de la ciudad? Y ya, pues, una tercera pregunta englobada sería, pues, ¿cuál es su opinión sobre este tema? Pues las tres respuestas se pueden resumir en el último punto. Yo creo que Algeciras, por las características que tiene, más que la figura del cronista, debe de observar la creación de la mesa de cronistas. Es decir, reunir en torno a una mesa a personas que sepan con gran profundidad sobre todas las materias. Porque de no ser así, quizás nos dejemos en el camino bastante información. Yo creo que personajes como don Cristóbal Delgado, como Pérez Arriete, Pérez Petinto en su momento, cubrieron una etapa de una ciudad muy diferente a la que gozamos actualmente. ¿Qué requisitos cree usted que son básicos para sobrevivir bien en la jungla que nos ha tocado vivir? Conocer las reglas del juego. Me encanta. Me encanta. Muy bien. Es que me voy a adjudicar el copyright de esa reflexión, señor Tapia. Perfecto. Tiene lecturas. Otra pregunta. Un informe científico establece que son necesarios 40 músculos para arrugar la frente, pero solo 15 para sonreír. ¿Qué músculos usa usted más, los 40 o los 15? Yo prefiero sonreír antes que arrugar la frente, pero también a veces que es necesario arrugar la frente. Conoce, supongo usted, también la fábula, quien no la conoce, de la cigarra y la hormiga, ¿verdad? Mi pregunta es esta, ¿cuál de los dos le queda a usted más simpático? ¿La cigarra o la hormiga? Hombre, Son la dos hormiga, personajes. la hormiga de siempre. Lo que pasa es que hoy en día está La más cigarra de es muy moda. divertida, señor Tapia, se lo pasa muy bien. No, a la larga es aburrida. Hoy, desgraciadamente, está muy de moda la cigarra. La hormiga tiene hoy mal cartel. Tiene muy mal cartel. Se queda usted con la hormiga de todas formas, sí, ¿no? Sí, el trabajo, la palabra trabajo, responsabilidad, hoy no están de moda. Trabajo bien hecho, mucho menos. Mire usted, según la filosofía taoísta, se dice, de nada vale resistirse ante lo que la naturaleza ha puesto en marcha, porque tarde o temprano todo regresa al punto opuesto. Es decir, por muy difícil que sea una situación, esta acabará mejorando y tampoco importa lo gratos que sean unos momentos, porque estos desaparecerán. ¿Es usted una persona consciente de la temporalidad de las cosas o no se plantea esta idea y se limita a sufrir o disfrutar sin meditaciones trascendentales? No, tengo muy claro que, bueno, esto tiene un comienzo y tiene un final. Soy más partidario de la visión de este comienzo y de este final, más partidario de la visión de Santo Tomás, que la de San Agustín. Santo Tomás era el hombre, defendía la idea de que ese intervalo de tiempo entre el comienzo y el final, nosotros éramos dueños de determinar el camino. San Agustín pensaba el hombre de que ya estaba prefijado. Pero sí, esto tiene su temporalidad y su fecha de caducidad está determinada. Dijo don Gregorio Marañón, nuestro gran médico y prestigioso pensador, la multitud ha sido arrastrada en todas las épocas de la historia, más por los gestos que por las ideas, porque la muchedumbre no razona jamás. ¿Cree usted, señor Tapia, que va a resultar que es más fácil engañar a 1000 personas juntas que a 10, una por una? ¿Por qué es más fácil engañarnos en grupo que por separado? Y le doy 3 posibles respuestas. Porque donde va Vicente va la gente,
porque nos acomodamos al pensamiento o a la opinión general, o solo pensamos y decidimos cuando nos vemos forzados a ello? Yo creo que hoy en día, quizás saliéndome de esas tres posibles Me respuestas, encanta una cuarta opción. creo que hoy en día la masa no es tonta. Lo que ocurre es que, digamos que la masa pone en práctica aquello de lo políticamente correcto. Ajá. Y si la mayoría tiende hacia un lado, pues quizás sea lo políticamente correcto y hacia ese lado, ¿no? De todas maneras, yo creo que estas tres opciones también son válidas, ¿eh? Se puede jugar con las tres un poco, porque usted sabe que en eso de las opiniones, ahí lo dejo. Hay colores. Justamente. ¿Qué le gusta a usted mucho y qué no le gusta a usted nada, señor Tapia? Pues me gusta mucho la puntualidad, me gusta mucho el trabajo bien hecho, me gusta mucho el sentido del humor, fino. No me gusta, lógicamente, la impuntualidad, no me gusta el que determinadas personas aparezcan en los grandes medios de comunicación no diciendo nada. Y me gusta sobre todo el rodearme de personas que me aporten cosas positivas. Vamos ahora, que no quiero que se me vaya el programa, sin otra anécdota que cree usted que creo que sería muy interesante de referida, valga la redundancia, a don Rafael Gómez de Avellaneda. ¿Qué relación tiene este señor con el famoso escopetero que tenemos pues aquí cerca? Estamos en San García, un poquito más allá, el escopetero ese que en su día tuvo sus cositas también. Cuéntanos un poquito la historia de esto. Bueno, de su vida, claro. el amigo Rafael es el autor, es el escultor. Y cuando este hombre lo estaba realizando, tenía gran empeño en conocerme. De hecho, gracias a terceras personas, pudo contactar conmigo. Yo desconocía de su existencia y me invitó a visitar su taller en San Pablo de Buceite. Una vez allí, este señor me dijo que, bueno, por allí había pasado autoridades de todo tipo, funcionarios de cierto, muy alta responsabilidad dentro de la institución municipal, pero él sobre todo quería hablar conmigo. La explicación está en que yo había escrito y había investigado la figura del escopetero, y entonces él decía que nadie como yo tenía en su mente la imagen del escopetero. Entonces, en un momento determinado, este hombre se introdujo en el taller y me enseñó una figura cubierta por una sábana. Él se puso detrás de la figura, me miraba a la cara, le quitó la sábana a la figura y apareció el escopetero. En ese momento me hizo la pregunta clave: ¿qué le parece? ¿O qué te parece? Digo, pues sí, es como yo me había imaginado. En ese momento a mi buen amigo le aparecieron dos lágrimas en los ojos, porque había conseguido lo que él creía que tenía que conseguir. ¿Y cómo se imaginaba usted al escopetero, señor Tapia? Pues un señor bragao, harto de pasar miserias en la guerra de la independencia, de soportar levantes y ponientes en estos montes de Getares, con un uniforme roído y muy alejado de una figura principesca que en un momento determinado pues nos diese una imagen falsa de esta figura histórica. Y este hombre fue capaz de transmitir esto. Ahí está su obra. Bueno, pues vamos a volver ahora dentro del capítulo, no de anécdotas o de cosas interesantes que tiene usted que contar. Quería referirle también, o que nos refiriera usted, por mejor decir, que tiene usted, como usted maneja tantos testamentos y tantas actas notariales, que creo que hay testamentos que desde el punto de vista actual nos parecen no ya ridículos, sino, bueno, increíbles, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de testamentos puede usted referirnos que tiene usted sus archivos? Hombre, pues testamento que es, por ejemplo, deja a un familiar, a sus descendientes, una cuchara, una silla, una cama, porque en el pasado, lógicamente, lo que hoy para nosotros es normal, nos cansamos de los objetos que nos rodean, lo tiramos y tal. Un testamento le deja una cuchara y una silla. Exactamente. Por Dios. Además, tenga presente que en esa cama
nacía y morían Ajá. generaciones. Entonces, era una concepción de la vida que a mí me gusta, porque yo me considero un hombre austero, me considero franciscano, y yo cuando entro en determinados lugares donde hay muchos objetos me agobio, porque no dejan de ser, con estas grandes superficies, dejan de ser objetos. Vamos, no deja de ser, a mí me llama muchísimo la atención. Y luego también, pues parece ser que en épocas anteriores, aquellos que nos antecedieron, pues hoy que se habla tanto de prepotencia y de vanidad, pues que también había su ego personal, ¿no? Porque también hay documentos que así lo demuestran, ¿no? Lo vanidoso que puede llegar a ser una persona. Pues Sí, como señor. ejemplo, Pues por ejemplo, el necesitar toda una página de un protocolo para una firma. Pero es que las 2 páginas anteriores estaban dedicadas a los diferentes títulos del caballero. Y al final uno llega a la siguiente reflexión, que el autor de esa firma y que en su momento disfrutó de todos esos títulos, pues hoy en día no deja de ser más que un recuerdo, ya saber dónde se encuentra sus huesos, dónde se encuentra. o el polvo en que se haya convertido. Que digo yo que la firma, pues haciendo a lo mejor rúbrica, ¿no? Porque Claro, llevar claro. las páginas de un folio de la firma es arabescos, ¿no? Efectivamente, todo llena de una serie de simbolismos, de crucecitas, en fin, de puntos, ¿Y usted muy tiene estratégicamente colocados para evitar la copia. toda esta documentación la tiene usted? Eso es patrimonio del pueblo de Algeciras, sí, señor. ¿Y un hombre que es capaz de hacer una firma así tan complicada, es capaz de repetirla 2 veces, don Manuel? Porque eso es Pues, complicado, hombre, ¿no? a la perfección no, pero ¿Sí? pero sí, se pueden ver de una forma repetida esas firmas, ¿eh? Eh, usted que, por ser historiador, le quiero hacer una pregunta que me llama particularmente la atención. A mí mismo el haber escrito esta pregunta, ¿no? Si se adaptaría usted a vivir bien en la Edad Media, señor Tapia. Hombre, si no tuviese más remedio, pues supongo que sí, pero no me gustaría, o sea, prefiero esta época a la Edad Media en concreto, ¿no? Me parece además una época de la historia oscura. Mire usted, la persona impredecible tiene ventaja en su trato con los demás porque es difícil que los demás puedan intuir cómo va a actuar o qué va a decir y por lo tanto se puede defender bien. En cambio, la predecible es todo lo contrario. Se adivinan sus movimientos, sus impulsos y eso la hace vulnerable. Sin embargo, parece que el predecible goza de más afecto en el grupo social. Posiblemente esté vinculado la reflexión anterior a esto, ¿no? ¿Cómo se considera usted? ¿Previsible o imprevisible, señor Tapia? Depende de las circunstancias. Yo analizo la atmósfera que puede haber en un momento determinado, en un determinado lugar. La atmósfera, está muy bien, me encantan las expresiones que utiliza. ¿Confía usted siempre en sus posibilidades? ¿O tiene cierto nivel de inseguridad? Esto es muy personal, pero en fin, salga usted de esta pregunta. No, es muy fácil. Yo conozco sin entrar en terrenos de intimidad. No, yo conozco mis límites. Y como sé cuáles son mis límites, creo que tengo la cualidad de saber cuándo tener la boca cerrada. Se desenvuelve usted bien. ¿Es usted de tendencia optimista o pesimista? Optimista. Y una última pregunta, pues sería la siguiente. Decía Maquiavelo, puesto que es usted historiador, pues tengo que mencionar este personaje, que la historia es cíclica y que por ello, para prever el futuro, es conveniente estudiar el pasado. ¿Y esto por qué? Pues porque aunque los contextos varían, los hombres no, es decir, las emociones humanas son las mismas ayer que hoy, desde el principio de los tiempos. ¿Cree usted, que es historiador, que esto es realmente cierto? Y por otro lado, sabiendo lo dura que es la historia y la fuente de enseñanza que nos proporciona, ¿cómo es que no aprendemos del pasado? Bueno, en primer lugar, yo no sé si usted sabe que la figura del príncipe, el cual Maquiavelo toma como referencia para su obra y demás, pues tiene como personaje, parece ser, que a Fernando el Católico. Entonces, dejando esta pequeña curiosidad expresada, pues desgraciadamente es así, no aprendemos de los errores y la historia está ahí. Y quizás el momento actual de nuestro país sería otro si la población tuviese una clara referencia de cuál fue su pasado. Es decir, por ejemplo,
si hablamos de Cataluña o el País Vasco. Entiendo perfectamente y además estoy totalmente de acuerdo con usted. Bueno, pues hemos llegado al final del programa, así que me resta pues hacer la pregunta que es recurrente siempre en los mismos y que de alguna manera pues va a ser su rúbrica, que decíamos antes, pero su rúbrica personal a este programa, y es que en solo una o dos frases pues nos explique usted o nos diga usted pues cómo quiere ser usted bajo su punto de vista personal, señor Tapia. ¿Cómo creo ser yo? Pues lo que le he dicho anteriormente, soy un hombre austero en mi forma de desenvolverme en la vida. Soy un hombre que le gusta mucho la naturaleza, tengo un sentido animista de la vida. Creo que no tenemos más derecho a estar en este mundo más que el que pueda tener un árbol o cualquier otro animal. Intento respetar, o sea, y que me respeten. Intento bueno, pasar por la vida sin crear muchos conflictos. Y creo no tener enemigos, no creo que tenga la suficiente categoría como para tener un enemigo. Muy bien. Y ya para terminar, pues por elementales razones de cortesía, yo estoy obligado a cederle a usted, eso sí, un corto espacio de tiempo para que diga usted lo que quiere decir, que puede ser una reflexión, un comentario o simplemente lo que le apetezca, señor Tapia. Pues me gustaría conseguir una respuesta sobre la historia de Algeciras, que creo que va a ser muy difícil. Me gustaría saber por qué y para qué se derribó la Perseverancia. Algún día me gustaría saber la respuesta. Una pregunta que queda ahí, ¿no? Pues sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber accedido a mi invitación. Yo personalmente he disfrutado mucho, espero que nuestros televidentes también. Quizá me he salido un poquito del contexto del Café Con en cuanto a preguntas de su personalidad, porque pienso, y estarán ustedes de acuerdo, supongo, ¿no?, lo interesante que ha sido toda esa historia que nos ha contado don Manuel Tapia, y solamente pues me queda pues expresarle mi admiración y desearle que don Melchor, don Gaspar y don Baltasar pues queden con su casa, ¿no, don Manuel? Hombre, yo también lo espero. También, ¿no? También, Ha puesto usted hombre. la dirección clarita, los datos. Exactamente. Está todo bajo control, ¿no? Sí, sí, además lo que he pedido tampoco es una gran cosa. Sí, sí. Pues yo me conformo con salud. La semana que viene nos tomamos una copa y me enseña usted el Rolex de platino que le van a traer. Por ejemplo, no es necesario, pero bueno. Es una cosa modesta. Exactamente. Bueno, pues encantado de haberle tenido aquí conmigo. Igualmente. Y a todos ustedes, pues muchas gracias, buenas noches. Hasta el próximo programa y también que los Reyes se acuerden de ustedes. Además, estoy seguro de ello. Venga, hasta la próxima.